Welcome, sisters and brothers from around the world. I'm Apostle Linda Booth. Joining me live on April 3rd from the Community of Desde Christ el broadcast estudio de studio, transmisión our de la President Comunidad de C. Cristo Weezy está el and presidente acting Vizi y la presiding obispo bishop presidente Stacy Stacy Cram. We will begin this Comenzaremos esta question and sesión de answer preguntas y session with a respuestas con financial una update from actualización Bishop financiera Cram. del obispo Then Cram. President Veazey will Después answer el your presidente questions Vizi contestará about sus paragraphs preguntas sobre 16 los through párrafos 16 a 18 de 2013 las palabras de Words of consejo Counsel. 2013. In pre-recorded Un president's discurso address and pregrabado typical del meditation presidente en la chapel capilla here de in meditación en el Independence, templo de aquí de Missouri, Steve Independence, provided Missouri. insights Steve into dio those perspectivas paragraphs. sobre los párrafos. Already some of you Algunos de have ustedes ya responded by han sending in respondido questions. por enviar We want to sus hear from the rest of preguntas. you Queremos and escucharlos a los respond to as demás, many questions responder as a tantas possible during preguntas this como sea webcast. posible. Email your questions Envíen sus to preguntas a asksteveeasy, como dice su pantalla, or post them to o social publíquenlas media en las with the redes sociales hashtag con el hashtag AskSteveBusy. We are broadcasting Estamos live transmitiendo with en vivo con simultaneous traducción translations simultánea en inglés y French and español y, y To francés. assist our Para translators, ayudar a we nuestros will traductores, try to vamos a speak hablar slowly lentamente and y hacer pause una after pausa each después de question. cada pregunta. Welcome, Steve Bienvenidos, Stacy. Steve y Stacy. This past Esta week, semana pasada we've heard hemos some escuchado really las good buenas news nuevas about del a esfuerzo grassroots del effort movimiento of popular generosity que that has impactó significantly impacted significativamente and la we need to planificación decrease the budget de by presupuesto $6 y million la necesidad de incrementar el $300,000. presupuesto por Also, this 6.32 millones past de week, dólares. we've experienced También great esta semana sadness pasada as hemos some of our staff have received pasado por notice that tristeza their positions cuando have been algunos del reduced. personal recibieron Steve, notificación que sus Stacy, posiciones please han give sido us an reducidas. update. Stacy, por favor, danos una actualización. Cuando los miembros escucharon que los líderes de la iglesia tenían que reducir el presupuesto de la iglesia mundial de 6.32 millones de dólares para el año fiscal 2017, comenzaron a preguntar qué tomaría para evitar la reducción de personal. Líderes desarrollaron el documento que tomaría como respuesta. La respuesta simplemente era de tomar sosteniblemente 6 millones de dólares más por año que los 13 millones planeados para el año calendario 2016. Entonces tomaría un incremento de como 3% anualmente para mantener los niveles de personal. El grupo de Movimiento Popular compartió este documento alrededor del mundo y la iglesia respondió generosamente. Continuamos recibiendo mis planes de diezmo de alrededor del mundo y sentimos humildad, entusiasmo y tremenda gratitud por las contribuciones únicas y los compromisos continuos para incrementar los diezmos en 2016 hasta el 2019. Estamos emocionados de reportar los resultados de este esfuerzo de este movimiento popular. El reporte detallado actualización del esfuerzo del movimiento popular del presidente obispo interino se puede encontrar en la página web de la iglesia. Escriba Grassroots en inglés en la cajita de búsqueda en la sección de recursos. Quizás no hemos llegado a los 6 millones de dólares por año necesarios para evitar la reducción de personal, pero la respuesta generosa de la iglesia hizo una gran diferencia en el presupuesto de la iglesia mundial. Y por los planes de diezmo que fueron sometidos, hemos incrementado el nivel de personal por casi $1 millón por año. También pudimos planificar 3 años de presupuestos que proveen incrementos anuales en el costo de mantener el mismo nivel de personal. Esto es increíble y no tenemos las palabras para expresar nuestro agradecimiento. Sabemos que algunas personas y congregaciones no tuvieron oportunidad de someter un plan de diezmo antes de la fecha tope del 22 de marzo. Queremos animarles que continúen a responder al llamado de compartir generosamente. Personas pueden considerar sugerencias proveídas en actualización de los esfuerzos del movimiento popular del obispado presidente interino. Este documento también ofrece ideas para congregaciones para apoyar el presupuesto de la Iglesia Mundial
y hasta ahora respuestas individuales y de congregaciones nos han bendecido. Al moverse el espíritu de generosidad a lo largo de la iglesia, nosotros continuaremos usando el diezmo para apoyar el presupuesto de la Iglesia Mundial y proveeremos para un futuro financiero mejorado al vivir la misión de Cristo. Estamos viajando en un tiempo financiero difícil y esta semana pasada fue devastadora al notificarles a colegas y amigos alrededor del mundo que sus posiciones no continuarían. Oramos por cada uno de ellos y animamos a la iglesia que extienda su apoyo para ellos en su tiempo de pérdida y desaliento. Al movernos hacia adelante, líderes comprenden que nuestros niveles de personal están por debajo de lo que les gustaría. También comprendemos que los miembros fieles del sacerdocio y discípulos están dirigiendo la misión de la iglesia en congregaciones y centros de misión por todo el mundo. Estamos comprometidos de hacer lo mejor que podemos para apoyarlos con presupuestos de la Iglesia Mundial que pueden ser sostenidos por continuos diezmos de la misión mundial. Tomará tiempo para restablecer procesos basados en nuevos niveles de personal, pero la respuesta financiera de la Iglesia demuestra cómo podemos trabajar juntos para fortalecer nuestra posición financiera para futuras generaciones. Oramos que Dios continuará bendiciéndonos individual y colectivamente a nosotros para compartir la paz de Cristo y al vivir la misión de Cristo en nuestras familias, ciudades, aldeas, vecindades y lugares de trabajo. La misión de Cristo es lo que importa más y nosotros bendeciremos los lugares donde vivimos y servimos al abrazar y vivir esta misión por generosamente compartir nuestro tiempo, talentos, testimonio y tesoro. Gracias, Stacy. Esta semana en la Iglesia de los Estados Unidos también recibió noticias sobre los cambios en la organización de las asignaturas apostólicas de los campos. Steve, ¿nos podrías dar un breve resumen de esos cambios? Contento de hacerlo. Primeramente, me gustaría desearles a todos una época de Pascua, donde que continúa el tiempo de Pascua por 50 días y estamos en ese tiempo de Pentecostés explorando qué quiere decir la Pascua en nuestras vidas al vivir en la esperanza de la resurrección, y es un mensaje poderoso para la iglesia ahora. También en 3 días será el cumpleaños de 186 años para la Iglesia Mundial y quería reconocer eso. Y en cuanto a la organización del campo, la mayoría de las personas sabrán que en septiembre pasado el equipo estadounidense de apóstoles comenzaron a introducir a las personas a un modelo de guiar misión en los Estados Unidos que se enfoca sobre ministros en diferentes funciones y en particularmente los apóstoles a diferentes tipos de oportunidades misioneras, y luego eso comenzó a ser implementado en enero, y desafortunadamente por la reducción de personal no podemos continuar con esa implementación, con ese modelo. Y el Concilio de los 12 y la presidencia tuvimos discusiones de cómo apoyar la misión en los Estados Unidos, dado todas las oportunidades para misión que están allí dentro de las realidades de la presente finanzas disponibles. Hicimos una decisión que estableceríamos 6 campos apostólicos y asignar 6 apóstoles y varios apóstoles designados para supervisar el trabajo en esos campos. Y esos apóstoles serán responsables para ambos de dirigir misión, pero también para la organización administrativa, esa función de la iglesia, y serán asistidos por personal disponible, y anticipamos que
los miembros del concilio de los 12 que están enfocados en diferentes áreas geográficas trabajarán muy cercanamente con líderes cercanos a presidentes de centro de misión y oficiales financieros, y también enfocar en motivar y equipar y dirigir todo sacerdocio en sus varias áreas de responsabilidad, y para poder generar mucha energía alrededor de la misión de la iglesia en el campos apostólicos. Y eso fue efectivo la semana pasada, y sentimos que ese modelo para organización de campos en los Estados Unidos es tiempo y trae el ministerio de los apóstoles ser más cercanas a los centros de misión y congregaciones, y los detalles de las varias asignaturas en los campos apostólicos se pueden encontrar en la página de web, y no voy a tratar de repetirlos, pero está siendo comunicado a lo largo de la iglesia. Y aquí hay una pregunta de un evangelista en Canadá. Dice, párrafo 16 de las palabras de consejo dice que evangelistas de común acuerdo con sus colegas en el ministerio deberán concentrarse en formar espiritualmente comunidades de discípulos y buscadores que viven profunda y generosamente en el Espíritu de Cristo. La instrucción claramente no está limitada a los sacramentos de las bendiciones del evangelista. ¿Qué son otras maneras que ves tú los evangelistas intentando de formar espiritualmente tales comunidades? Agradezco esta pregunta porque entra al mero corazón del párrafo de consejo en el cual nos enfocamos esta tarde, y eso es que el deseo de Dios que continuemos a profundizar y ampliar nuestra espiritualidad como discípulos individuales, pero especialmente como una comunidad de fe, como es expresado en nuestras familias y nuestras congregaciones, nuestros centros de misión, nuestros campos apostólicos y todo el mundo de la iglesia. Y el llamamiento es de profundizar en el Espíritu para que nosotros podamos tener la energía en nuestra misión y guiados por el Espíritu en tipos de ministerios que son más esenciales en el mundo hoy día. Así que evangelistas se hacen especialistas en formación espirituales, en las prácticas de ello, y ser mentor a otros con estas prácticas, y luego a otros miembros de sacerdocios, y que los miembros de sacerdocios también sean mentores para otros. Pueden formar grupos pequeños que apoyan a personas y aplican las disciplinas espirituales de las prácticas a sus propias vidas. Y también es muy seguido en la comunidad que podemos encontrar la profundidad de relaciones que nos ayudan a crecer espiritualmente. Así que parte del rol del evangelista es de formar esas comunidades y tener la profundidad y calidad de la relación para que las personas abran su vida al Cristo viviente, que transformará vidas individuales y transformará congregaciones más y más al Cristo. Y también por la experiencia que un evangelista se reúna con un compañero como con maestro y ministrar a familias, y hay una sinergia que sucede para que esa familia crezca espiritualmente. Y yo he encontrado en mi propia experiencia que cuando un evangelista y un 70 se unen en ministerio de reavivamiento, en testificar, hay algo que sucede con esos miembros del sacerdocio uniéndose en un equipo que es reflejado en la iglesia, y es
evangelista puede ser un equipo con otro miembro del sacerdocio que ayude a sus congregaciones a reavivirlos y crecer espiritualmente, que incluye una profundización de relaciones y en comunidad. Y eso es uno de los puntos en las palabras de consejo. Espiritualidad no solo se trata de mí, es de nosotros y quienes somos juntos en Cristo. Gracias, Steve. Y Steve, ahora yo voy a hablar sobre esta pregunta de Rebeca. Las palabras de consejo tuvieron de hablar en comunidades para profundizarlo. ¿Qué es la relación entre los valores de la iglesia y comunidad y vivir generosamente? Pues actualmente yo creo que respondería en lo que dice Steve, los 6 principios de la respuesta generosa de los miembros, que la mente que Dios vive en cada uno y da a cada uno, que con total amor, y cada respuesta de las personas es de servir a otras personas y permitirnos a nosotros mismos estar totalmente emergidos en la generosidad de Dios. Así es de que cuando estamos involucrados como individuos en las prácticas espirituales, eso nos ayuda a nosotros conectar con Dios, pero cuando nos involucramos y los descubrimos en comunidad, eso toma nuestra conexión con Dios y nos desafía a vivirlo con otros, y eso nos lleva a un lugar de que realmente luchar juntos, no solamente vivir en nuestra propia percepción que es Dios y es para la gente y generosidad, pero nuestra percepción también con otras personas y sus percepciones. Y es cuando trabajamos juntos en comunidad que podemos ser bendecidos por el Espíritu y podemos permitir nuestras ideas individuales ser moldeados el uno por el otro, y podemos descubrir nuevas maneras de ser que podemos hacer colectivamente, y que no es tanto nomás de hacerlo nosotros mismos, pero cuando regresamos al primer principio, no solamente Dios da a cada uno Dios y gracia, pero lo da a toda la comunidad. Y no es solamente de cómo uno responde, sino que cómo toda la comunidad responde juntos. Y cuando respondemos juntos, podemos moldear y formar la visión de Dios del Shalom, vivir generosamente la vida, y ayuda a nuestro testimonio y la generosidad de Dios para todos. Gracias. Steve, voy a dirigir esta para ti. ¿Cómo podemos otros sacerdocio, evangelistas, formar espiritualmente a comunidades de discípulos o buscadores? ¿No es esta la responsabilidad de todos los miembros de evangelistas? Sí, todos los miembros del sacerdocio son responsables de ayudar discípulos y buscadores crecer espiritualmente en la imagen de Dios. Y sin embargo, parece ser que es importante en la iglesia tener algunos miembros de esos sacerdocios en particulares oficios que están especialmente enfocados en esos para asegurar que esto está sucediendo. Es ambos. Sí, es la responsabilidad de todos en la sabiduría de Dios, en la estructura del sacerdocio. También es la particular responsabilidad del sacerdocio, y especialmente el evangelista. Miembros y otros miembros del sacerdocio pueden ayudar por hacer un compromiso dentro de sus vidas para aplicar las disciplinas espirituales en sus vidas, para participar en formación espiritual que son ofrecidas en las clases en el templo de Kirtland o el templo aquí, o donde la espiritual va afuera, y que ellos mismos reciban el sacramento de la bendición de evangelistas para que ellos puedan experimentar la profundidad del amor de Dios para ellos como individuos, y luego
se canalizan como para otros, hacer a bendición para ellos. Y sí, es ambos, es la responsabilidad de todos, pero particularmente la responsabilidad de evangelistas, estar conscientes de dar ayuda a la salud espiritual de los miembros y las congregaciones y de ser compañeros espirituales y mentores y ministros de bendición en las vidas. Aquí hay un email de Don. Tú has dicho varias veces que estas palabras de consejo serán dadas antes de la Iglesia Conferencia Mundial. ¿Cuándo podemos esperar la publicación de la versión final? ¿Y hay algo que quisieras decir sobre ello ahora? Estoy contento de compartir que las traducciones de la versión final de las palabras de consejo están siendo completadas, y eso quiere decir que serán publicadas a la iglesia la próxima semana, y los miembros pueden anticipar eso en la forma final, y esa es la forma que será considerada en la conferencia mundial para ser incluido en la doctrina y pactos, y eso será publicado en español, francés y en inglés, y las otras traducciones tardarán más tiempo. Y esta jornada con la iglesia en los últimos 3 años ha sido muy interesante al explorar las palabras de consejo y al yo escuchar las preguntas de la iglesia, que me causó a mí profundizar más en la exploración en algunas de las palabras en sí, y al continuar de reflejar en las palabras, yo recibí más ideas o perspicacias y guía en cuanto a algunas de las frases, y hay algún contenido que ha sido agregado que yo creo que ojalá sea de ayuda, y algunos elementos para mí, yo devotamente reflejar, han servido su propósito en la respuesta a la vida de la iglesia, y los principios son más que adecuadamente expresados en otras partes de doctrinas y pactos, y hay unas cosas que he quitado en la forma final y los someteré esos a la iglesia la próxima semana, y luego los vamos a considerar y en una manera establecida en la conferencia mundial, y anticipo continuar la jornada de discernimiento con la iglesia. Stacy, no te voy a dejar ir a ti también. Aquí hay otra pregunta para ti. La conferencia mundial está llegando rápidamente, y la presidencia del obispado anunció que un consentimiento excesivo proceso de común acuerdo en la conferencia mundial se enfocará en misión, diezmo y la respuesta del sacerdocio. ¿Podrías decirnos sobre ese proceso y cuáles son tus esperanzas para lo que se logre? Sí, pues esa propuesta vendrá a la conferencia, y después de que es introducido a la conferencia, la primera oportunidad que las personas tendrán para discutir esas propuestas será en quórums y en las reuniones, y usaremos los 3 herramientas de común acuerdo para ver el presupuesto, y el presupuesto será hecho en 2 partes. Durante una sesión veremos la definición de diezmo, y durante la segunda sesión vamos a estar viendo de la declaración sobre la respuesta del sacerdocio, y en cada de esas sesiones vamos a comenzar por dejando a las personas compartir sus testimonios de diferentes perspectivas en cuanto a la propuesta, y esos oradores serán seleccionados en diferentes maneras en quien está dispuesto, y luego la conferencia entera
van a poder usar los útiles para votar o para dar su perspectiva de la propuesta y luego van a poder responder a esas preguntas en cuanto del por qué vamos a tener el nivel de apoyo que tienen. Y al pasar por este proceso, la primera presidencia y el obispado presidente estará escuchando muy atentamente, dependiendo en lo que escuchamos, quizás decidimos de traer una propuesta modificada a la conferencia y si regresa esa propuesta modificada, entonces la conferencia entera el sábado, que si van a aceptar el original o el modificado va a entrar en la final proceso. Y pienso que quizás mi esperanza es que colectivamente nosotros podemos estar de acuerdo por común acuerdo en la definición de diezmo para este tiempo en la vida de la iglesia que adecuadamente apoya nuestras oportunidades para misión y que estamos comprometidos y dispuestos a responder a movernos hacia adelante después de la conferencia. Gracias. Esto viene de Jerry de Maine y tiene un poquito de descripción antes de la pregunta. Él y su esposo Perry eran conversos a esta iglesia en 1976, durante lo que él describe un tiempo muy. Nuestro amor para Cristo y esta iglesia es expresado todos los días. Nuestras oraciones cotidianas incluyen a ti, a nuestros líderes locales y mundiales. Steve, queremos agradecerte por tu humildad y su servicio humilde. ¿Cuál es tu personal testimonio del Espíritu Santo activo durante este tiempo desafiante? Gracias por esta pregunta. Mi testimonio personal es de dos cosas. Uno es mi propia experiencia en una base cotidiana durante esto, como tú describiste, un tiempo complejo y desafiante, que me siento quizás muy abrumado, que continúo experimentando un espíritu que está buscando de guiar la iglesia hacia el futuro. Yo creo que vemos tan estrechamente y tan en el momento presente que el Espíritu ya siempre está intentando de levantar nuestra visión, como Doctrinas y Pactos dice, más allá que el horizonte, para poder tener un entendimiento de los propósitos divinos que están trabajando con la seguridad que los propósitos de Dios se llevan a cabo y somos muy privilegiados de ser parte de ese proceso. Así que yo estoy extremadamente agradecido por este compañerismo constante que es confortante y el espíritu en mi corazón y en mi vida. Y segundo, en un base regular estoy recibiendo cartas y emails de personas que están descubriendo comunidad de Cristo y ellos están gozosos y contentos, continúan diciendo, esto es Jesucristo y esto es la iglesia en cual yo creo que he estado anhelando y parece algo nuevo. Tenemos nuevos participantes y miembros en la vida de la iglesia que nosotros nos ven mejor que nosotros mismos nos vemos. Y el Espíritu Santo nos está atrayendo a la iglesia a personas de visión, entusiasmo, que están abrazando el Evangelio y la visión y misión de la iglesia y se están convirtiendo en parte de la iglesia. Porque quién somos ahora y cómo estamos conectados en los principios duraderos, en las iniciativas. Veo toda la experiencia entrando a nuestras congregaciones, personas, energía
y entusiasmo que realmente están fortaleciendo la iglesia. Y créanme, eso es muy animador y tengo esperanza y estoy agradecido por eso. Esta es una pregunta de Twitter. ¿Qué está siendo hecho para traer conciencia sobre la bendición de evangelistas a nuestros jóvenes y adolescentes? Bueno, el oficio de evangelista presidente produjo un video que describe la jornada de una persona joven a él comenzar a explorar qué es una bendición evangelista. Entra en conversación, aprende y actualmente experimenta la bendición. Ahora, tengo algo de perspicacia de ese recurso porque esa persona joven es nuestro hijo más joven, Bryce, y eso fue su actual experiencia explorando las bendiciones de evangelista y luego experimentándolo y reflejando sobre esos. Entonces, recursos basados en video que involucran a jóvenes que pueden hablar efectivamente a otros jóvenes ya son disponibles y continuaremos ofreciendo información en formatos multimedios para animar a los jóvenes de tomar ventaja de este sacramento en la vida de la iglesia. Otra pregunta de Twitter: ¿qué está haciendo la iglesia en sí para ayudar buscadores, especialmente aquellos que han sido criados en movimientos de la restauración? Pues tenemos un equipo que está especialmente enfocado en desarrollar recursos que son diseñados especialmente para buscadores de otras iglesias de la restauración, y algunos miembros del equipo vienen de esas traducciones y conocen cuáles son las preguntas y las situaciones, y tenemos un creciente número de recursos impresos y video que son disponibles para ese tipo de ministerio, y tenemos una página web para los buscadores de los santos de los últimos días que tienen esto, y cómo conectarse o contactar con ellos que están especialmente equipados de su experiencia y su jornada para comunicar efectivamente con esos viniendo de otros lugares que están explorando la comunidad de Cristo. Estamos recibiendo muchas preguntas, así que voy a hacer mi mejor para seguir. Steve, aquí hay uno de Terry y dice, esas manos se levantan las manos para ser parte de evangelistas. Ojalá que este gesto no será solamente para los evangelistas. ¿Tienes algún comentario? No es limitado o solamente a los evangelistas, pero sí es parte del simbolismo de la bendición de evangelista, y sale de las escrituras del Nuevo Testimonio, donde hubo ocasiones que Jesucristo estaba enseñando a un grupo de personas y se conmovía con compasión, y dice que Jesús levantaba sus manos en bendición sobre todo en la congregación o grupo de personas. Así que en contexto de bendición de evangelista es un importante símbolo. Si el poner las manos sobre no es práctico, pero yo sé que hay otras expresiones en la iglesia que son expresiones de levantar manos, que es una respuesta a Dios en cuantos de adoración, cuántos tiempos de adoración y bendición, y quizás es lo que quiere decir con esta pregunta. Pero típicamente en cuanto a los sacramentos es un símbolo que es muy símbolo para el sacramento. Stacy, esta pregunta es para ti, de Susana. ¿Qué procedimientos han sido puestos para asegurar que el legado de la iglesia ya no se puede gastar sin que el presidencia y concilio de los dos sabiendo?
estamos viendo procedimientos de cómo vemos y monitoreamos varios aspectos financieros de la iglesia, de la vida de la iglesia, y legados son anualmente revisados como el proceso de auditoría, y uno de los pasos que estamos viendo de implementar y ya estamos implementando es que cuando la auditoría se termina cada año, nosotros proveeremos un resumen de esa auditoría por medio del Concilio de Líderes Internacionales, y si alguien ha leído a una auditoría o han ido a la página web y verlo, saben que es un documento muy complejo, pero uno de los pasos que tenemos que tomar es de proveer un resumen de ello. Y en adición a esto, tenemos una resolución que trajimos a la conferencia en junio, y para pedirle a la conferencia de dar la responsabilidad de aceptar la auditoría de la mesa financiera. Es difícil que la conferencia tenga una buena revisión de la auditoría anualmente, y si damos esa autoridad a la Junta Financiera, entonces podemos darles un más detallado informe de la Junta Financiera que daría información sobre los legados, y esos dos pasos sobre que podemos construir que nos van a ayudar a movernos hacia adelante. Una pregunta de Twitter. ¿Qué debe ser uno si están en una congregación pequeña en cuanto a evangelistas que quizás no se sienten muy confortables con el evangelistas? Bueno, eso refleja mi experiencia cuando yo estaba creciendo. En Tennessee no teníamos ningún evangelista local. De hecho, los sumos sacerdotes tampoco estaban cerca. Así que un tiempo importante para nosotros era la reunión campestre familiar, y muy seguido evangelistas se encontraban allí de otras áreas y estaban allí específicamente para conocer a personas o ofrecer la bendición evangelista en reunión, que es un entorno muy hermoso donde yo experimenté mi primer bendición, y luego conocerlos después de la reunión, y tienen seguimiento en otro tiempo, y hay muchos evangelistas que están muy contentos de viajar para ofrecer su ministerio. Así que si yo fuera esta persona, de decir dónde están los evangelistas más cercanos, y vean cuando ellos pueden estar en el área, o contáctenlos, y yo sé que un evangelista estará más de contento de tener seguimiento en la manera que ellos puedan. Bueno, voy a hacer esta pregunta, Stacy, es de Jack por Twitter. Pregunta, si el dar es una práctica espiritual, ¿cómo puede la generosidad y bendición evangelista ser una? Sí, cómo la generosidad y una bendición conectarse ambas cosas. Yo creo que uno de los aspectos importantes de la bendición de evangelistas es tiempo pasado en preparación, que se pasa en preparación. Y yo sé que cuando yo preparé para mi bendición evangelista y el evangelista con el cual yo trabajaba, él me dio algunas referencias de escrituras, y de poder orar juntos a cierto tiempo del año, y fuimos juntos en esta jornada. Pero tengo que confesar que la preparación que yo pasé no incluyó mis reflexiones sobre mi diezmo o cómo mi vida financiera estaba reflejando mis creencias en Dios, y era un ejemplo de mi discipulado. Y me parece a mí que una de las maneras que conectar juntos las dos,
y ir en esa jornada hacia la bendición es uno cuando está preparando y tomando consideración como discípulo y al buscar de ser abiertos al movimiento del Espíritu Santo y recibir la bendición que viene no solamente de decir, leer escrituras y estar en oración, pero también dar consideración a los tesoros de su vida, cómo están usándolos, qué capacidad tienen, qué tan generosidad están sintiendo de su amor, su tiempo, sus finanzas, como parte de ese proceso. Y imagino que cuando entres a esa bendición, su apertura a la generosidad de Dios los va a ser magnificado por esta bendición. Steve, here's a question from Steve, Tom. aquí hay una pregunta de Tom. Dice, el ofrecer bendiciones de evangelistas a grupos de personas es principalmente para que puedan, como has dicho, darse a sí mismos más completamente a la misión de Cristo. O pueden ver otras razones para pedir una bendición para una familia o un grupo. Bueno, pues no quiero limitar las posibilidades. Yo agregué la frase y otros grupos para que asegurarme que las oportunidades que evangelistas encuentran en el mundo podía ser responsivos, como es guiado por el Espíritu Santo, y no queremos reducir eso cuando las personas se dan más a ellos mismos a la misión de Cristo, porque la misión de Cristo, de cierto, es muy amplia. Incluye afirmando el valor de personas, incluye el sentir emocional, físico, espiritual, y dado la gama de todo, las condiciones humanas de los cuales se preocupaba Cristo, las posibilidades son grandes en relación con grupos de personas que pueden buscar el compañerismo y participar en la bendición evangelística de un grupo. Esto será nuestra última pregunta. Si nosotros como miembros, como iglesia y miembros de la iglesia, enfatizamos lo que has dicho de las relaciones intrínsecas de espiritualidad, discipulado y misión, ¿qué piensas tú que pasaría en la iglesia? Sería emocionante, sería gozoso, sería llenador. Discípulos individuos encontrarían la definición de discipulado, y esa definición traería grande y plenitud en sus vidas con Jesucristo, y las congregaciones están en lugares de los frutos de los espíritus que leemos en las escrituras de amor, generosidad, paciencia, y son la norma porque personas están viviendo en el espíritu, y eso nos transforma como seres humanos. Yo pienso que sobrelleváramos los tipos de divisiones que parecen surgir entre personas, y experimentaríamos lo que las escrituras y estas palabras de consejo hablan como una cualidad de unidad y igualdad de Jesucristo, en uniéndonos con Cristo como nunca antes. Y eso es donde nosotros vamos a realmente viviendo hacia nuestro nombre, comunidad de Cristo. Y en la oración de Jesús en Juan capítulo 17 dice, cuando eso ocurre, el mundo tiene razón por vivir en el poder del Evangelio. Eso es la iglesia que estamos llamando ser, de convertirnos en esto.
Y he visto nosotros haciendo pasos hacia eso y desesperadamente quiero que sigamos en esas jornadas. Gracias, Steve y Stacy, por su honestidad, transparencia y voluntad para liderar con este momento crucial de la vida de la iglesia. Y gracias a todas las congregaciones, grupos e individuos que han participado en esta transmisión. Durante los últimos 3 años, la comunidad de Cristo ha estado en un viaje de discernimiento para la preparación para la conferencia mundial del 4 al 11 de junio, donde las palabras de consejo serán consideradas devotamente para su inclusión en doctrina y pactos. Esperamos a la comunidad internacional sagrada que se reunirá en la conferencia mundial y también se reunirá en las naciones alrededor del mundo para ver transmisiones en vivo de la conferencia mundial. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, llamados a vivir, amar y compartir conmoción. A medida que encarnamos al Cristo resucitado y vivimos su misión, haremos una diferencia en el mundo. Que esta sea nuestra oración cada día. Dios, ¿a dónde tu Espíritu nos conducirá hoy? Ayúdame a estar totalmente despierto y listo para responder. Concédeme el valor para arriesgarme a algo nuevo y convertirme en una bendición de tu paz y amor. Amén.